Planteamos que pues, una serie de preocupaciones que todos teníamos. Hay algo que de siempre se ha vivido y es la diferencia entre lo que sale de la universidad o de los centros de FP a lo que el mercado laboral exige. Y como teníamos un poco ese debate, pues decidimos focalizar o buscar un poco algunas de las causas que nos llevan a esto y cuáles eran las competencias que más se pedían, etcétera. Y nos planteamos sobre todo dos temas, ¿no? Que cogiéramos un poco las habilidades, las competencias que hacen falta hoy en día en el mercado laboral y ver hasta qué punto los alumnos lo tienen, ¿vale? Y luego aprovechar eso para compartirlo con todos los agentes involucrados. Como os decía, hay tres principales agentes, ¿no? Los propios estudiantes, que son los que lo sufren y padecen en la situación actual. Por otro lado, los propios centros educativos que tienen que preocuparse por adaptar cada vez más al entorno actual las competencias que requieren estos jóvenes, y luego las propias empresas demandantes de empleo, que son al final los que tienen que contratar. En el estudio, como veis, hemos seguido una metodología muy sencilla y hemos intentado dar igual cabida a todos los actores a nivel del sector educativo. Definimos una serie de competencias con un doble objetivo, ¿vale? Que el propio alumno se autoevaluase, es decir, nos parecía importante qué percepción tiene uno mismo de ese conocimiento, de esa competencia, y qué percepción tiene un grupo de expertos que, realizando una entrevista en incidentes críticos, pues pudiera cotejar eso. De las dos competencias en este caso que más discrepancia hay entre lo que el propio alumno se evalúa y lo que los expertos han evaluado, de donde más gap existe, son adaptación al cambio y resolución de conflictos. En ese sentido, es el cuadrante que más nos preocupa por dos razones. La primera, como veis, hay una mayor discrepancia entre lo que el propio alumno se valora y lo que el experto ve en sus cualidades. Y, en segundo lugar, el nivel inadecuado a la necesidad que demandan las empresas. Es decir, estas dos competencias son de las que las empresas consideran como críticas o ciertamente mejorables. Hemos sacado una serie de conclusiones. En primer lugar, que las 10 competencias son relevantes, evidentemente, pero sobre todo hemos subrayado la palabra evaluables. ¿Por qué? Nos parece que en muchos casos hay cierta resignación a medir algunas cosas. La segunda conclusión que hemos sacado: la evaluación de los expertos siempre es inferior. Siempre, en todos los casos, la evaluación de los expertos ha sido inferior a la propia evaluación de los alumnos. Tercera conclusión: las diferencias de titulación no nos han dado grandes saltos de unos a otros. En este caso estamos hablando de actitudes. Y en cuanto a actitudes, no vemos diferencias claras entre la gente con formación profesional y gente de estudios universitarios. Hay ciertas diferencias, pero no suficientemente importantes como para hacer una mención en ello. Y por último, que es algo que ha salido varias veces y creo que todos tenemos claro, es que las entidades formativas están trabajando en el desarrollo de estas habilidades, que cada vez es cierto que se requiere de más colaboración con las empresas para vivir un poco más cerca esas necesidades. Todavía nos queda un gran camino por andar en ese sentido, pero yo creo que los pasos que se están dando son interesantes y cada vez estamos todos más cerca de que esa colaboración es hiper necesaria y que vamos a tener que ir en ese camino.